Buenas tardes, Fernando Aceves, en una entrega más de Charlando en Imágenes. Y esta es la entrega 22 ya, qué rápido se va el tiempo. Estamos aquí en la colonia Portales, en el Convite. Muchas gracias a nuestros amigos los Aguilar por darnos este espacio para poder conversar con amigos, ¿no? Amigos que tenemos cosas en común, ¿no? En esta ocasión pues cuento con el gusto de recibir a Alejandro González. Alex, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo te gustan los dos apellidos o simplemente Alex González? Me gustan los dos. Gracias por la invitación, Fernando. Me gustan los dos porque somos entes completos, ¿no? Así es, Alejandro Entonces González es como Castillo. descuartizar tu personalidad. Así es, y dicen, ¿quién es Alex González de Maná o qué onda, no? Iñárritu. Bueno, y no les llego ni a los talones en fama, ni les llegaré. Entonces distingámonos, ¿no? Bueno, pero una personalidad de la cultura que son 20 años, ¿no? De colaboraciones diversas, ¿no? Medios impresos, electrónicos, colaboraciones con festivales, muchas cosas, ¿no? Ya más de 20 años en realidad. Más de 20 años. Ya más de 20 años trabajando alrededor de la música, por la música, con la música, hacia la música. Entonces yo no siento que alguien como tú requiera ese aura de figura pública, ¿no? Digamos, ¿no? Creo que nuestro trabajo se desenvuelve mejor cuando lo podemos hacer sin estar siendo observados, ¿no? Por decir algo. Claro, formamos parte del público siempre, ¿no? Así nos encontramos tú y yo en todas partes. Así es. Perdidos entre la gente, atestiguando la realidad que nos toca sentir, palpar, lo que nos emociona, ¿no? Entre el público. Exactamente. Y bueno, 20 años, ¿cómo percibes las cosas en este 2026, Alex? Respecto a la escena musical, ¿quieres decir? Por ejemplo? Respecto a la escena, respecto a la gente que colabora en ella, que se encarga de la difusión, de la crónica, que es muy importante, ¿no? Las plumas, ¿no? Que antes tenían mucha importancia las plumas, ¿no? Sí, pues vivimos una época complicada. Es una crisis que lleva rato. Se anunció durante un buen rato y después se transformó en una realidad que me atrevo a decir que padecemos, porque sí se padece esta circunstancia de no encontrarnos con personalidades, porque sí me parece importante hablar de una personalidad cuando tomas el teclado y escribes. No debes contar con una impronta propia donde justo se refleje lo que sientes, lo que sabes, lo que has vivido, a lo que aspiras. Es complicado encontrar personas que estén listas para entregarse de esa manera. Hace tiempo, unos cuantos días lo reflexionaba, apelando a Javier Solís, lo que el periodismo necesita es la entrega total. Sea lo que sea el resultado de esta entrega, hay que ir hacia allá apasionadamente, buscando una especie de verdad. La idea es arrojarse al vacío y sentir y traducir. Somos como mediums, traductores de algo que no existe propiamente, ¿no? No se toca, no se ve, no huele, no sabe, que es el sonido. Y estar listos para hacer esa traducción y aligerar la manera de conducirse emocionalmente de quienes te leen, ¿no? Y es difícil encontrar personas así. Hay inmediatez, que me parece justa, está bien, son los ritmos que corren. Sin embargo, nada como sentarte un rato a leer la crónica de un concierto y no sentir que estuviste ahí. Sentir que conoces a quien escribió y estuvo ahí. Eso es para mí lo más válido, porque para sentir que estuviste ahí, pues ya está YouTube, ¿no? Ya está TikTok, estás ahí. Incluso tiembla el pulso y todo, pero una manera de traducir lo que comunica la música mediante las palabras, solo atravesando la personalidad de un ser humano, ¿no? Sensible. Y ya no hay de eso. Hay TikToks, hay Instagram,
cosas muy inmediatas, muy cortas. Yo lo llamo el descuartizamiento de las piezas periodísticas, ¿no? Y ocurre desgraciadamente también con la música, ¿no? Solo nos atrapan 20 segundos. Un riff, un coro, la intro y todo lo demás. Hay 3 minutos de gozo. ¿Por qué concentrar unos segundos, no? Y es muy difícil captar la atención de alguien durante la duración de un trabajo discográfico, ¿no? O sea, escucharte el disco de pe a pa, creo que eso ya es cada vez más complicado, ¿no? Sí, hombre, es difícil. Miren las tornamesas que están ahí atrás. Pues ese ritual es fantástico, ¿no? Así Darle la es. vuelta al disco. Ahora ya no se puede con el streaming. Sin embargo, yo sí sigo disfrutando escuchar un disco completo. Acabo de escuchar el más reciente de Harry Styles, que me dejó profundamente decepcionado. Y me encanta. También se traduce mucho en esta onda de hay que escuchar el disco porque es una obra maestra, ¿no? Hay que atreverse a escuchar discos listos para decepcionarnos también. De eso se trata la experiencia. Hay que esperarnos del lo escucha. peor de algo, ¿no? Y dices, mira, no está como lo imaginé, ¿no? Así es, y escuchar discos completos es lo máximo, ¿no? Aunque no se trate de obras conceptuales, ¿no crees? Así Colecciones es. de canciones. Escuchar un disco de éxitos sigue siendo una experiencia excepcional, ¿no? Tú pones un disco de éxitos de los Carpenters, por decir algo, lo gozas increíblemente, o de los Pretenders, o de los Rolling Stones. No sé si recuerdes esa serie que salió en los años 70, Jugo de Hits, que eran unas recopilaciones Claro. que veías la mitad de una fruta, ¿no? Una fruta partida, eran puras peras y cada... Las hacía Emmy. Exacto, y Sí. cada fruta tenía el nombre de una rola, ¿no? Así es. Y era por volúmenes, ¿no? Porque salía el 10 y la gente estaba esperando ávidamente a que saliera el 11 y el 12 y el 13, ¿no? Y era la única manera de poder acceder a esa música. Y bueno, y lo que la radio nos quisiera mostrar, ¿no? Prácticamente la radio estaba dominada por los singles, ¿no? Que se producían, ¿no? Lo que les mandaba la compañía, ¿no? Este es el nuevo single de McCartney, etcétera, etcétera. Y así nos llevaban con singles, ¿no? Ahora, nada más cambió de manos, ¿no crees? Quienes dominan estas plataformas que tienen arrastre masivo, finalmente de alguna u otra forma están indicándonos qué hacer. De otra forma, con otra dinámica, otro ritmo, pero también se pensaba que con la llegada del Internet íbamos a tener la posibilidad de elegir por nuestra cuenta lo que quisiéramos, y la neta es que el algoritmo nos tiene ceñidos totalmente. Si tú vas a musicalizar una de tus stories en Instagram, yo no veo a son muy pocas las personas que se atreverían auténticamente a hacer una exploración de alguna plataforma, en este caso Spotify, la que se te ocurra, y buscar una canción que de verdad comunique algo. Agarran pues las que todos usan, ¿no? Las que están de moda, también esta ansia de figurar teniendo likes. Me parece interesante, sin embargo, pues no rimo tanto con esa forma de comunicarme. Me gustan las canciones completas, me gustan los álbumes y en general los conceptos, ¿no? Es como leer un libro, se vale leer un libro en desorden, saltarte páginas, empezar en la 50 y luego irte a la 2. Sin embargo, estaría padre que empezaras desde la 1 y hasta que lo cierras, ¿no? Por algo está hecho de esa forma. Es respetar al autor también. Hay una falta de respeto, creo. Pero pero es una falta de respeto, pero ya inadvertida, ¿no? Yo creo que ya la falta de respeto es sistemática, ¿no? Sí, lleva rato sucediendo. Y creo que creo que es un sistema que se ha adecuado a eso, ¿no? Al final. ¿Cuál es el camino para un periodista independiente en estos momentos? En donde la prensa, el medio impreso ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? ¿Qué ofrecen los portales digitales al periodista independiente de hoy en día? Algo que va a sonar extraño, pero existe libertad. Y me parece que esa libertad está condicionada al hecho de que el contenido, tengo que hablar de contenido porque es un asunto digital, se diluye, es demasiada la oferta. Y al extraviarte tienes la posibilidad de ser descarado
y ser más o menos libre. Entonces, en ese sentido, es interesante lo que sucede porque no tienes tan de cerca a estas personas que de alguna u otra forma podrían censurarte, ¿no? Es fácil eludir la censura y decir lo que quieras y auténticamente comunicar lo que sientes. Desafortunadamente, como decíamos, pues cada vez son menos, ¿no? En cuanto al periodismo musical, en mi caso, que es a lo que me dedico, la gente tiene muy pocas ganas de arriesgarse. En este sentido al que me refería, auténticamente decir lo que sientes, ¿no? Para mí una premisa importante es, ¿qué voy a decir esta vez que me va a costar trabajo atreverme a escribir, ¿no? Con eso como base, seguramente vas a ser arriesgado y en ese sentido es muy probable que encuentres a alguien que rime contigo y diga, ah, mira, este sujeto está mostrándome algo de sus entrañas, vale la pena atenderlo, déjame escuchar, ¿no? Déjame leer, deja entender más o menos qué pasa. Y creo que es por ahí, aprovechar esa libertad, estar listos para extraviarnos con ganas de sobresalir y eludir la norma, ¿no? Eludir la norma. Ahorita ya no hay que seguir plantillas rígidas. Lo único que hay que tener como sustento claro, un basamento así ineludible, pues ser riguroso con el oficio periodístico, ¿no? Investigar, tener un bagaje amplio, fluidez verbal, sintaxis, gramática, pues lo base, ¿no? Lo que te aprendiste en la primaria, la neta, ¿no? Y ser consecuente contigo mismo. Di lo que quieres decir de verdad, no tengas miedo de atreverte. Creo que eso es lo más importante porque no te va a pagar Coca-Cola, ni JBL, ni Levi's, o sea... No hay compromiso. No hay compromisos. Emi no está pendiente de lo que digas. ¿Por qué no te atreves a decir lo que sientes? Alex, ¿cuál es el camino en cuanto a la reseña de conciertos? ¿Qué es lo que el tipo de lectores que tienes que querría leer sobre un concierto de un artista mainstream? ¿Cómo se le mostraría algo que todo el mundo ve de una forma distinta? Pues tú y yo coincidimos en un proyecto fantástico, la Bitácora del Auditorio Nacional, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ese me parece desafortunadamente el sitio ya no existe. Habría que recuperar ese espacio, me parece ejemplar. Porque era impreso y después se fue a las redes. Se fue a digital. Ya no se ve ya tampoco ya no en redes. Okay. Lo bajaron, no sé por qué. Sí, o sea, ¿cómo darle un contexto intelectual a un concierto de Cristian Castro, por ejemplo, ¿no? Sí, hombre. Pues justo, eso es lo que hacíamos ahí. Y era increíble. En mi caso yo llegué, por ejemplo, a ese trabajo bastante dudoso, porque justo se trataba de ir a lugares que de entrada no preferiría ir, ¿ves? Mijares, La Quinta Estación, Cristian, la Banda El Recodo, todo esto, lo que suena en los tianguis, el arrastre comercial, ¿no? Fue un reto acercarse y regularmente, claro que se valía decir que algo estaba mal, pero era muy importante sobresalir los puntos buenos porque estábamos entre personajes que hacían 4 auditorios nacionales consecutivos. Es decir, había más de 50,000 personas emocionándose y había que validarlas y ponerse en sus zapatos y entender por qué era emocionante estar ahí. ¿Y cómo se lograba eso? ¿Y cómo se puede seguir logrando? Pues compenetrándote con esos exponentes, ¿no? Hay que entender qué se siente ser Cristian Castro. ¿Qué tan complicado puede ser cantar No Podrás por 47ª vez en tu vida, ¿no? ¿Qué se sentirá ser hijo de Verónica Castro? Que tu padre sea el Loco Valdés está durísimo, ¿no? O sea, es un personaje auténticamente excepcional a nivel mundial. O sea, tú analizas el personaje Cristian Castro y vaya, es un tipo simpático, tiene un pasado rockero, metalero, tiene una gran voz. Y es divertido, además. Es divertido,
tiene una historia desde la infancia ligada a Televisa. Hay muchísimo que encontrarle, un resto de cosas buenas, apelar a estas y construir un discurso elocuente es lo más importante. Si alguien se emociona escuchando esas canciones, pues hay que tratar de estar con ellos y comprender por qué sucede, hacer un análisis histórico en varios niveles, ¿no? Social, político, económico, todo es producto de su circunstancia. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cristian es producto de algo muy claro, de un momento de la historia súper bien definido. Si lo tienes más o menos claro ese mapa, pues puedes construir un discurso bien elocuente alrededor de un concierto suyo. No una vez, 50 veces. Y esa es la labor del periodista finalmente, ¿no? Buscar esa triquiñuela, encontrar qué ocurre entre los bastidores, dirigirte ahí y en la medida de lo posible, pues dejar también tu firma. ¿Qué sientes tú? ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo percibes? Creo que es por ahí. La gente desafortunadamente no está tan lista para eso, ¿no? Les gustan las cosas con plantilla, ¿no? Se apagaron las luces, una ovación, hubo gente que gritó, pues claro, ya sabemos que eso pasa en todos lados. Hay algo más, ¿no? ¿Nos lo cuentas? Por ahí se dice que lo más atractivo es siempre lo que sucede antes y después de una fiesta, ¿no? ¿Qué tantas posibilidades da el periodismo en la actualidad, de música en este caso, de poder asomarse a ver qué diablos está pasando antes de la fiesta? Siempre ha sido posible, ¿no? Colarse. Siempre ha sido posible. Lo que ocurre en el camerino es fantástico. Tener la oportunidad de visitar un camerino es una oportunidad que no hay que dejar pasar jamás. Antes y después de un concierto. Los soundchecks, por ejemplo. Los soundchecks son increíbles. Ahí entiendes dinámicas clarísimas entre los integrantes de una banda, por decir algo, ¿no? Los ensayos. Uh-huh. Y si consigues tener cierto acceso y comprender lo que sucede cuando se van a echar unos tacos, cuando se están tomando un café, todo eso en donde no puedes prender la grabadora ni hacer apuntes y que todo se queda en tu cabeza y en tu sentir, híjole, eso vale oro y lo vas a... Tu deber como periodista es encontrar la manera de transpirarlo en el texto, ¿no? Entonces, siempre que hay oportunidad, adelante y en el camino te vas sorprendiendo como una gran cantidad de creadores, justo eso es lo que quieren. Y te dicen, ¿quieres venir a esto? Y te invitan, te abren las puertas y ahí comprendes otras cosas. No es como tener el cuadro completo, la esfera entera. Ayuda. ¿Y cómo se podría sustituir todo eso que nos cuentas, Alex, ante un show de una banda? No sé, se me ocurre los Foo Fighters, por ejemplo, ¿no? Que hay completo hermetismo en torno a lo que hay alrededor y bueno, te dan tu boleto, ahí está tu lugar y a ver, échate la reseña, ¿no? ¿Cuál es el reto principal ahí en donde, o sea, qué se puede mostrar a la gente de algo que todos están viendo al mismo tiempo? ¿Cómo se le hace, cómo un lector se le puede hacer ver algo que no vio? Bueno, yo pienso que es importante, es una regla periodística que dicen que hay que atender. Yo pienso que hay que saltársela siempre que sea posible y hay que ser lo suficientemente hábil para que lo consigas, ¿no? La única manera que tú tienes de diferenciarte de las 70,000 personas que están viendo a los Foo Fighters en el GNP es diciendo lo que sientes tú, porque eres único. Nadie va a sentir lo que yo. Nadie. Se va a parecer. Yo soy único. Tengo que encontrar la manera de decir eso que me hace especial y comunicárselo a los demás para que nos enteremos todos que las 60,000 personas que estábamos ahí encontramos un lugar en común en el cual emocionarnos, sin embargo, desde nuestro lugar. Entonces yo sí creo que es importante decir cómo llegaste, bajo qué condiciones, cuál es tu estado de ánimo, cuánto trabajo te costó llegar ahí, qué expectativas tienes, con qué te emocionas, qué es lo que te cae mal, qué es lo que te cae bien. Encontrar la manera de que el filtro sea lo suficientemente
permisivo como para decir justo eso, lo que sientes. Es una de las características del nuevo periodismo, ¿no? Entonces, esas son las plumas que a mí me gustan. O sea, este tipo que dice, sí, ya llegué a ver a Dave Grohl, pero ¿qué crees? En el metro me robaron el celular. Uh-huh. Esa circunstancia va a hacer que se permee tu experiencia del concierto y hay que encontrar la manera de que se cuele. Yo creo que es por ahí. Creo que tropicalizar, ¿no? Creo que hay que hablar mucho de los entornos, porque pues, ante algo que va a suceder igual en cualquier parte del mundo, ¿no? Las mismas coreografías, las mismas rolas, todo igual, ¿no? Creo que sí, ese es el punto. Sí, no, y tú lo sabes, ¿no? Los músicos se comportan de manera completamente distinta dependiendo la latitud en donde se encuentren, ¿no? Sudan más o menos, ¿no? Usan shorts o no, se recogen el cabello o no. Hay muchas circunstancias y hay que estar pendiente de todas ellas, ¿no? Hablaba del asunto personal, pues también hay que estar listo y comprender de dónde vienen los Foo Fighters, de Perú o de Los Ángeles. Eso es súper importante. ¿En qué hotel se quedaron? ¿Hubo conferencia de prensa? Uh-huh. ¿Se encontraron con los fans? ¿Traen disco de éxitos o álbum nuevo? ¿Tiene aceptación? ¿Cómo los trató la crítica? ¿Se peleó Dave Grohl con su esposa? ¿Se acaba de morir el baterista? Toda esa circunstancia hay que tenerla en cuenta y hay que ponerla también porque la mayoría de la gente no está al tanto de eso. Y el deber del periodista es investigarlo y acomodarlo correctamente, ¿no? Luego hay textos que se desparraman con datos, ¿no? Y eso también a mí me da muchísima hueva. O sea, se valen los datos fríos, asuntos numéricos, siempre y cuando, desde mi ver, estén justificados emocionalmente. Vender 1 millón de discos está muy bien. ¿Por qué? Pues porque este disco trae una canción que habla de la separación matrimonial de tal. Ah, muy bien. Busquemos por ahí. ¿Y cómo tradujo eso el cantante mientras interpretaba el tema? ¿No? Buscar esos detalles que toma tiempo y no están en un TikTok regularmente. Uh-huh. Hablando un poquito de los festivales, Alex, ¿cuál es tu festival favorito en todos estos 20 años? ¿Cuál es el con el que te identificas? ¿Qué dices que yo aquí pertenezco? Ay, es una pregunta bien complicada. Me gustaba mucho un festival que se hacía en México que se llamaba Normal. Conjugaba propuesta con tradición y era un espacio arriesgado a nivel sonoro en muchos sentidos y congregaba una suerte de comunidad lista para emocionarse mucho. Ya no existe. Me gusta Hipnosis porque a mí me gusta el rock en especial. Me gusta toda la música, pero me atrae en especial el rock. Entonces es un festival muy rockero y conjugo con eso bien. Me gusta mucho ese tipo de rock. Pero lo comentaba hace poco, si yo no fuese periodista y considerando lo caros que son los conciertos y solo pudiera ir a un concierto al año, ¿sabes a cuál iría? Al Baidora, uh-huh. Que es un festival que tiene lugar en Las Estacas, en un balneario con un río. Justo por eso, porque te bañas, hay pasto, está el ambiente bien, andas en sandalias, en short, y mientras estás viviendo esa experiencia, hay un resto de escenarios donde está pasando música, a veces muy estimulante, a veces francamente mala, pero ¿qué festival ya no es así, no? Es difícil localizar un festival curado a tu manera, para eso lo haces uno en tu casa o haces tu playlist, ¿no? Entonces, por ahí yo no desdeño jamás al Festival Vive Latino, por ejemplo, porque es un asunto familiar. O sea, va el abuelo con el nieto y se divierten escuchando al Panteón Rococó y bailándolo con tu cerveza y tu hamburguesa, y eso a mí me parece súper válido, una posibilidad que antes no existía. Por ahí diría, ya a nivel mundial pues es otro tema, ¿no? Uh-huh. Este otro festival, Cumbre Tajín, ¿llegaste a ir? Sí, claro. Estaba padre. ¿Qué recuerdas de ese festival? Uy, me acuerdo mucho haber estado en el soundcheck de los Smashing Pumpkins, por ejemplo, y haber tenido la
la hilera de guitarras de Billy Corgan, porque yo en esa época trabajaba para Soundcheck, una revista que justo documentaba lo que ocurría detrás del escenario. Y vi el Soundcheck de Smashing Pumpkins y teniendo las guitarras de Billy Corgan, incluso toqué una así, o sea, esas experiencias increíbles, ¿no? Tajín estaba padrísimo y además te cruzabas a las pirámides, había muchas experiencias que tenían que ver con los pueblos originarios. La gastronomía, cómo se gastronomía. comía en ese festival, ¿eh? Yo creo que Se comía delicioso. nunca llegué a comer como ahí en ningún festival. Sí, sí, hombre. ¿Ya no existe? No, según Me yo, perdí. creo que como Tajín sigue existiendo. Tuvo una racha, me parece, de 5 años, que fue bastante interesante. Sí, en esa época que comentamos de Bjork, estuvo estuvo Bjork, Carlos Santana, así es. Regina Spector. Regina Spector, que se incendió una palapa en esa ocasión con Regina. Justo, que Uy, tuvieron ¿sabes? que parar un rato, sí. ¿Sabes qué? Recuerdo un aquelarre en Tajín con los Tigres del Norte en el escenario. No, nunca he visto una fiesta tan grande como esa. Impresionante. Creo que Familias enteras gozando a tope. creo que se nos mostró en ese festival lo que debería ser un festival, ¿no? Toda la Sí. experiencia, todo, no solamente la música, ¿no? Claro, y de alguna, sí, tienes razón. De alguna forma antecede lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La posibilidad de que en una misma fecha esté mi banda el mexicano y quien se te ocurra de Mars Volta, ¿no? O sea, la posibilidad de crear comunidad a nivel musical sin que importen tanto los géneros, ¿no? Al final la música busca eso, ¿no? Derribar fronteras. Y ahí en Tajín, vaya que pasaba. Sí. Y era una experiencia, como comentas, integral. El asunto es que se colapsaba la carretera, ¿te acuerdas? Y entrar y salir era un desastre. Era un desastre. Sí, recuerdo, llegábamos muy temprano, llegábamos a la 1 de la tarde. Sí. Y a las 5 escuchábamos, no, es que viene ya colapsado, ya no se mueve, y etcétera, ¿no? Pero bueno, son recuerdos. Recuerdos. Alex, más allá de la escena musical mainstream en lo que es la música en directo, ¿cuál es la escena que a ti te gusta en la actualidad? ¿A dónde te gusta estar? ¿En dónde te gusta ir a sacar textos, a inspirarte? Me gusta lo que sucede en la calle, al nivel de la banqueta, e incluso debajo del pavimento, ¿no? Lo que pasa en las coladeras de la ciudad a mí me parece fundamental porque te ofrece un pulso cierto de la realidad social, en este caso de la capital, del país, de México. Entonces, me prende mucho ir a lo que alguna vez se denominó hoyo funky y que ahora pues ya ni nombre tiene. Estos sitios donde se improvisa un concierto, donde hay 3, 4 bandas, hay una mesa improvisada donde te cobran la entrada y te vas a una esquina, te destapas tu chela y a maravillarte con cosas que pasan regularmente, no siempre, con gente muy joven. Ahí encuentro muchas cosas atractivas y que, como comentaba, pues dan una suerte de pulso social con el que puedes prever cosas incluso. Uh-huh. Me gusta, y este ambiente punk desgarbado, medio roto. El punk sigue existiendo. Por supuesto. Sí, no son estos sujetos con los pelos parados y las muñecas llenas de estoperoles, pero sí, a su manera el punk existe y goza de cabal salud además, ¿eh? Es un lugar común, pero sí, goza en de actitud. cabal salud, pero en las coladeras, digamos, Así es, ¿no? En su hábitat, su hábitat natural. De pronto, de donde no debieron haber salido, quizás. Es un buen punto, tal vez sí, por algo es. A veces se desempeñan mejor en esos tipos de espacios y ahí es en donde deben estar. A veces tienen que saltar a otro espacio, ¿no? Fíjate que casi a finales de la década de los 90, durante este proceso del libro Retratos del Rock Mexicano, donde me reunía con muchos personajes de la escena del rock mexicano, cuando tuve la ocasión de estar con Armando Vega Gil,
yo le decía, oye, cabrón, es que realmente cuando tengo La Mosca, la revista en las manos, a mí me interesa ver qué publicaste, cabrón, ¿no? Con las memorias del Waka Rocker, ¿no? Que en verdad eso sucedía, y él me decía, sí, eso sucedía, y ya se dedicó, creo que sí hizo libro, ¿verdad? Al final salió el libro. Editas tú un libro, Alex, el Manual de Carroña. ¿Nos puedes hablar un poco de ese proyecto? ¿Tiene ciertas similitudes con estas crónicas de Vega Gil? Bueno, yo me hice leyendo a Armando Vega Gil totalmente. Uh-huh. Como tú, no faltaba al mes en el puesto de revistas para leer el diario íntimo de un Waka Rocker. Uh-huh. No fue el primero, porque antes sí ya yo era lector de, digamos, de esa especie de prosa rasposa, ¿no? Callejera, desvelada. Parménides García Saldaña, Fernando Nachón, autores que me prenden. Y Manual de Carroña, yo le llamo un compilado yo les llamo crónicas perras, y es eso, desenmarañar la noche, caminar por Eje Central y encontrarte, pues justo es una coladera abierta donde te metes y de pronto te sorprendes viviendo, formando parte, siendo protagonista de un escenario absolutamente improbable, uh-huh. ¿no? Improbable, o sea, donde dices, aquí todo está listo para explotar. No todo tiene que ser música. La música forma parte del escenario. Aunque no se puede escuchar, creo que tú mismo le pones el soundtrack, ¿no? A las escenas. Así es. Cada una de las crónicas tiene un pretexto, a veces es un eje musical, ¿no? No siempre llega a un lugar y alguien está con una guitarra eléctrica tocando, sino que es una melodía que yo traigo en la cabeza. O estoy recapacitando en esos días alrededor de un álbum, ¿no? O vengo de un concierto que me movió mucho. Entonces, sí, los ejes temáticos de ese libro son pues la madrugada, la música y la reflexión, ¿no? Pensar en ti, divagar. O sea, vagabundear es para uh-huh. mí súper importante. Uh-huh. El Manual de Carroña, y sí, aprovecho para hacer el comercial, búsquenlo. Claro. Podemos regalar uno aquí, ¿no? Ah, por supuesto, caso. Pues de una vez, ¿Cómo hacemos la dinámica? Que como tú gustes, es tu programa, lo voy a mostrar. Sí. Mira nada más. Tantas cámaras que hay aquí, es una producción acá. No, apenas me doy cuenta que estamos ante 3 cámaras, ¿eh? Todo profesional, mis amigos del convite. Aquí hay una gran... Y aprovechar para agradecer este espacio fantástico, ¿no? Un lugar donde se puede conversar, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? De tener esos espacios alternativos. Pues bueno, la primera persona que escriba y nos diga, oye, yo quiero ese libro de Alex González, y el primer email, aquí Sara va a estar al pendiente. Y bueno. Y que se pasen a echar un cafecito, de paso, ¿no? Se echen un cafecito ahí en la pastelería, o una buena comida ahí en el convite, ¿no? Alex, por ejemplo, Satisfaction no es lo mismo en la Plaza de la Ciudadela que en Piccadilly Circus, ¿no? que en Times Square. O sea, creo que es un tema, o sea, son temas que cada quien las adapta a sus propios entornos, ¿no? Digamos, la calle, ¿qué nos ofrece? O sea, perdóname que sea tan redundante en esto. ¿Qué ofrece la calle a nivel musical? ¿Eres asiduo a ciertas zonas de esta ciudad, o cómo seleccionas los lugares por donde vagas? Mis amigos con los que regularmente andamos en las noches uh-huh. buscando algo, dicen que tengo un olfato natural. A lo mejor sí. Estoy pasando por un lugar y digo, ¿y si nos sentamos ahí a tomarnos una cerveza? A ver qué pasa. Uh-huh. Y regularmente sí pasa algo. Abandonas ese lugar y regresas en semanas o meses y te das cuenta en lo que se transformó. Y con frecuencia también son lugares donde naturalmente las personas se congregan para desbalagarse,
para extraviar los cabales y aventarse de los quicios. Y creo que en esos espacios donde se ejerce la libertad de esa manera, es donde pueden suceder las cosas que interesan. Y es bastante probable que haya una riña, que se agarren a botellazos, pero también que se encuentren dos personas apasionadas y armen una banda, o compongan una canción, o llegue un pintor o un escritor. Es bastante común que suceda. Entonces, estar en esos lugares a mí me parece importante, donde existe la posibilidad de enloquecer un poco o bastante, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, por circunstancias, rondé por el centro. Lo conocí bien. Yo soy de la frontera, yo le llamo la herida con la Ciudad de México, donde comienza Ecatepec. Ahí me desarrollé, ahí me crié. Entonces también conozco esa área muy bien. Me gusta mucho lo que sucede en esa zona, que es los alrededores de la San Felipe de Jesús, que además es un lugar pródigo musicalmente, ¿no? Ahí nació el punk, por ejemplo. Ahí nació el reggaetón también, por ejemplo. Ahí nació el ska mex, lo que se le llamó también. Entonces ocurren cosas bien jugosas en la periferia. Me gusta. Y también, por circunstancias, a últimas fechas, pues he estado muy cerca de la Roma. Y más allá de lo que pueda criticársele, es un lugar increíble para caminar. Con su parte oscura también. Sí, o sea, es cuestión de desmembrarla, ¿no? Exacto. Hay toda clase de personajes rondando ahí. Entonces suceden cosas buenas igual. Se recuerda esa época de los panchitos allá en Tacubaya, ¿no? Claro. ¿Qué tanto te encuentras con ese tipo de fenómenos sociales de tribus urbanas y tendencias, sobre todo en la periferia de la Ciudad de México? ¿Crees que eso se terminó y ya fue opacado por otro tipo de cosas que andan por ahí? Ha hecho que la gente se guarde, no salga tanto a la calle como antes. ¿Cómo vibras esa parte de la periferia? Bueno, toda la mancha urbana es salvaje, ¿no? Naturalmente sus esquinas lo son más. Pero sí encuentro una suerte de homologación del paisaje urbano, que yo lamento francamente, ¿no? Yo voy al barrio donde crecí y en la esquina hay una barber shop. O está un Oxxo, ¿no? Está un Oxxo, la barber shop y luego una cafetería gourmet o algo así. A mí me parece un despropósito porque, vaya, cada espacio de la ciudad tiene su personalidad propia. Encuentro en esta homologación a la que me refería unas ganas de figurar forzosamente, es decir, hay mucha pose. Ecatepec es Ecatepec. Nesa es Nesa. Pantitlán es Pantitlán. Nunca van a ser la Condesa. No hay por qué pretender que eso suceda. Tienen su encanto a su manera. Hasta me atrevo a decir que tienen otro ecosistema. O sea, es otro el precio del autobús. El sol se siente de otra forma. Es completamente diferente. Y estas ganas de que todo sea igual, a mí me parece incluso perverso, ¿no? Sin embargo, siguen ocurriendo cosas. El fin de semana fui a la casa de mis padres. Hay una plaza cívica ahí a 2 calles, donde yo estudié la secundaria. Y de la nada había un festival con 4 bandas súper profesionales, con propuestas muy sólidas. Habíamos ahí, exagerando, 17 personas. Y yo salí maravillado así de qué padre, qué buen concierto, muy estimulante. Vaya, pasan cosas en todas partes, no nada más en la Roma y en el centro. Y hay que defender la personalidad de cada uno de estos espacios, me parece. Que viva la diferencia, ¿no? No somos iguales, afortunadamente. ¿Y qué pasa con esas bandas que están poniendo mucha creatividad, están poniendo mucho empeño personal, pero te encuentras que no hay un horizonte ahí claro, ¿no? No hay una posibilidad, por ejemplo, de que algún sello los vea y los firme y que comiencen a desarrollar como solía ser, ¿no? Ya son otros esquemas de trabajo, ¿no? Allí hay un choque desde mi perspectiva, ¿no? No puedes armar una banda con tus congéneres de la esquina
con con las herramientas que tienes, que regularmente son pedestres. No puedes hacer eso pretendiendo apropiarte un discurso que no es el tuyo. Uh-huh. Tienes que hablar de lo que tienes enfrente y tienes que procurar retratar tu realidad. Si no, ¿de qué se trata? Te vas a extraviar, ¿no? Entonces, estas bandas que están en las esquinas pretendiendo emerger del nivel del suelo, sacando un sencillo cada mes como si tuvieran los parabienes de la industria discográfica, no, amigo, haz tus cosas a tu ritmo. Porque a tu manera. Está claro que no se puede sobrevivir tanto tiempo, ¿no? No puedes aguantar un pequeño tiempo, pero te desintegras. Así y en el momento que te desintegres, hay quien viene haciendo lo mismo allá atrás, ¿no? Sí, y esto, ¿no? Correr el riesgo de extraviarte en el paisaje, porque no hay diferencia. Y volveríamos un poco a lo que comentábamos al arranque, ¿cuál es la única forma de diferenciarte del resto? Pues diciendo lo que sientes, siendo honesto y procurando sudar lo que tú eres, porque tú no eres como nadie, eres único. ¿Y el ser multidisciplinario es un camino, Alex? No queda de otra, ¿no? O sea, tener una fuente de supervivencia para poder sostenerte esa parte creativa, ¿no? Y tratar, y más aún, tratar de permear a una sociedad a la que perteneces, tratar de decirles, miren, yo soy alguien y quiero ser alguien para ustedes, ¿no? Algún tipo de influencer, ¿no? Algo así. Sí, hombre. Bueno, le diste al tema medular, ¿no? Yo existía en el siglo pasado y todavía a principios de una figura a nivel periodístico que era el líder de opinión, un sujeto, una persona con el bagaje lo suficientemente amplio como para considerarse experto en algo, poder hacer mapas de cierta realidad, yendo hacia atrás, analizando el presente y creando perspectivas al futuro. Eso ya no existe. En su lugar tenemos a los influencers, ¿no? Un líder de opinión nunca va a ser un influencer y viceversa. Yo sí creo que lo que importa en estos casos, en el asunto del periodismo musical, especializarte, comprometerte con ese canal de comunicación delgado al que perteneces y que va a diferenciarte justo de los demás, con rigor, y la única manera de alcanzar eso es entregándote, como dije, totalmente a la Javier Solís. Uh-huh. Desafortunadamente eso va a cerrarte un resto de puertas a nivel económico. Uh-huh. Sí, y hay que asumir ese riesgo. No vas a tener una casa de 2 plantas con alberca, ni de lejos. Uh-huh. Vas a sufrir mucho. Uh-huh, uh-huh. Atrévete si quieres, pero que quede claro que aquí dinero no va a haber. Uh-huh. Y habría que pensar en un plan B. Es que hubo ese momento, ¿no? En el que una pluma, una opinión tenía peso para un medio con una capacidad de alcance tremenda, ¿no? Que un medio que contaba con patrocinios, que tenía los medios para poder sostener a esas plumas, y de repente, ¿qué pasa? Todo el sistema muta y resulta que el creador ya no ha evolucionado en su trabajo, tiene más que decir, pero finalmente esos medios no existen más. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay que correr el riesgo por cuenta propia, ¿no? Es cuando te vas en una correa y de repente te sueltan, ¿no? Sí, y no una correa en que te tengan ahí aprisionado, ¿no? Sino que hay un respaldo a lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Una cierta certeza también, ¿no? Por supuesto. Y vaya, en ese sentido son importantes los filtros, aunque parezca que no. Los creadores, un músico hoy en día tiene que encontrar la manera de hacerse el chistoso en un TikTok. Y tiene que encontrar la manera de tener presencia para que no se le caigan sus seguidores. Y no tiene por qué necesariamente tener ese talento. Él es bueno en otra cosa, pero ahora tiene que ser chistoso. Y es wow. O cuando hablas de un personaje más allá de su música, ¿no? Claro. Un Leo Larregui, un Paco Huidobro recientemente, ¿no? Creo que Paco ha sido un músico que ha sabido tomar con mucho sarcasmo y con mucha acidez todas estas mutaciones. Creo que es lo que es el rock and roll en la actualidad, ¿no? El caso de Paco Huidobro me parece que
evidentemente es uno de los músicos más talentosos que ha dado la escena del rock nacional en las últimas décadas. O sea, su catálogo musical lo avala totalmente. Y también, desde mi perspectiva, tengo muy claro que es un sujeto que tiene también bastante claro cómo tiene que comportarse su personaje, porque es un personaje. Me gustaría conocer al Paco Huidobro verdadero. Ojalá algún día diera una entrevista, ojalá nos esté viendo, platiquemos. Seguramente nos está viendo ahí el buen Paco Huidobro. ¿Cuáles son el tema del periodismo que ya se movió hacia, ya ese es un hecho, ¿no? Ya se ha movido hacia la parte digital, ¿no? A los medios digitales. ¿Cómo se puede? ¿Cuál es el camino a seguir por un medio digital? Fuera de ir en un círculo, ¿hay alguna manera de perseguir un objetivo teniendo a cargo un medio digital? ¿Cómo se puede evolucionar? El momento que estamos viviendo, en ese sentido, hablando de periodismo musical y de la forma en la que puede proyectarse la información a nivel virtual, yo siento que llevamos ya un buen rato en transición. De pronto hay caminos que se aclaran y parece que va a ser por ahí, y después todo se vuelve a mover de lugar. Es difícil saberlo. Es difícil saberlo. Una cosa sí está clara. Los lectores no tienen tiempo de tomarse esto demasiado en serio. Teniendo eso como base, podemos dirigirnos a ciertos espacios. Esta es una buena opción. El asunto de hacer canales como este, donde fluye la charla de manera natural, es justo eso, que los filtros se vuelven un poco endebles. La facilidad, el gran don que tiene un texto es la posibilidad de reposarlo. Haces la charla, la grabas, la dejas ahí, después la escribes, la vas sintetizando, la ordenas, y durante todo ese tiempo estuviste cavilando, escuchando el álbum, recordando muchas cosas que hacen que repose tu forma de abordar cualquier evento. No es nada más leer para saber cómo estuvo el concierto y qué rolas tocaron y cómo se puso la gente, sino que te refieres a que tiene que ser algo atemporal, que en el momento que decidas abordarlo va a tener esa actualidad y esa frescura, ¿no? Así es. Darle la posibilidad que te otorga reposar las cosas no tiene precio. La inmediatez es fantástica. Yo voto más por lo otro. Quizás sean caminos complementarios. Quizá. Se está viendo eso. En gran medida también pienso que quienes consumen esta clase de contenidos también tienen que responsabilizarse, porque luego ocurre de, a mí es lo que me llega y nada más. No, también tu algoritmo está construido de una forma. Responsabilízate de él, ¿no? ¿Qué sitios visitas? ¿A qué horas? ¿Cuánto espacio le das? ¿Cómo está tu tiempo de scroll? ¿A cuánto le dedicas y a qué? También el consumidor, entre comillas, no está tan responsabilizado en ese sentido. Entonces, para llegar a un lugar edificante aquí, en esta escena, también una cosa, ¿no? Me desvío un poco. Me parece que muchos de los caminos del hábitat de la industria musical han cambiado, excepto el del periodismo, ¿no? Se ha profesionalizado los que rentan backline, los propios managers, los que llevan las redes sociales, todo. Han ido hacia lugares. El periodismo musical sigue pretendiendo quedarse anclado a algo que el público está diciendo, ya no me entretiene y ya no te creo. Y creo que los dos, porque es un espejo, tendríamos que llegar a un lugar. Seguimos sin conseguirlo. Y otra cosa muy importante que localizo es que la vieja escuela y las nuevas generaciones están peleadas entre sí, cuando están en el mismo, forman parte del mismo equipo. Deberíamos unirnos para llegar a un lugar congruente donde podamos seguir sobreviviendo
obteniendo una remuneración económica, que es lo más importante. Así El payaso no vive de aplausos. O como dicen por ahí, ¿no? De niño cirquero y de viejo payaso. Es más elocuente esa. Me quedo con... Pero bueno, pues todos sabemos que para llegar a ciertos lugares debemos de pasar esos filtros, ¿no? Los filtros de la gente que decide quién va a estar en sus eventos, ¿no? En eventos de todo tipo, ¿no? Y tampoco me queda la duda de que existe todavía gente sensible, gente que sabe perfectamente a quién le está dando una credencial para realizar una cobertura. Afortunadamente eso existe ahora. Pero llegará el momento en el que esas personas ya no estén y ya los lineamientos son otros. Ya lo estamos empezando a sentir, ¿no? Como si todo ese bagaje no hubiese existido jamás, ¿no? ¿Cuál va a ser entonces el camino? Comprar tus propios boletos para asistir a tus propios eventos, generarte otra escena. ¿Has pensado en generar escenas alternas a lo que ya se cubre en el día a día y comenzar a generar un fanbase de eso, por ejemplo? Yo sí sigo creyendo que la mejor forma de salir adelante y obtener una voz es adhiriéndote a una firma que tenga cierto grado, no abolengo, que tenga ya una trascendencia. La gente está generando sus propios canales con su firma. Yo soy Juanito Pérez y este es mi podcast. Yo creo que está bien. Sin embargo, ocurre lo que estamos conversando. Corres el riesgo de extraviarte porque estás trabajando con plantillas. En realidad, estás siguiendo una inercia de contenido. Lo que todos ya hicieron. Muy pocos están arriesgándose a crear sus propias formas. Y para llegar a eso, a tener una impronta propia, tu sello, tu firma, como los pintores, ¿no? Si quieres hacer cubismo, primero tienes que hacer un retrato con bastante claridad. ¿Sí? Para desdibujar hay que saber dibujar, ¿no? Así es. Vas a hacer free jazz, bueno, está muy bien. Sí sabes que primero hay que hacer otra cosa, ¿verdad? Exacto. Yo te conozco como un jazzista y un día de repente dices, bueno, ya con estos conocimientos vamos a darle al free jazz, Así ¿no? así es. Pero ¿qué pasa cuando el free jazz se sale de esa... Se sale de los cánones de una industria, ¿no? ¿Hacia dónde? Ya es un camino alterno, quizás. Lo que ya le llaman de nicho, ¿no? Yo creo que el nicho es el camino. Pero la especialización. Pensaría, sí. Y te lo pregunto. Sí, finalmente, aunque escribas en un periódico de circulación internacional, y quienes estamos de este lado del periodismo lo entendemos cabalmente, sabemos cuántas personas nos leen y cuántas personas leen un texto nuestro completo. Y también sabemos cabalmente que tener 300 likes no significa que 300 personas te están leyendo, ni que les haya gustado. Entonces, tener mucho cuidado con esas cosas. Finalmente, sí, desarrollar el periodismo musical, aunque escribas donde escribas, sigue siendo un asunto de nicho. Te leen muy pocas personas. Y yo creo que si tienes eso claro, puedes dirigir tus textos a un lugar edificante, que es lo que veníamos diciendo. Tienes la posibilidad de decir quién eres tú desde adentro, pues porque como tú hay 16 que más o menos van a compartir tu mapa emocional, ¿no? De ahí en fuera, la gente está bastante contenta con el nuevo disco de Shakira, la verdad. Con eso les basta. Y está muy bien. Claro. Está muy bien. Me parece fabuloso. Aquí hay otro camino que no es tan popular, no es tan sencillo su acceso. Vale la pena cuidarlo, ¿no? En alguna ocasión José Cruz, le pregunto a José Cruz, oye, ¿y cómo es la estrategia para llegar a más fans, ¿no? Uh-huh. Y él me dice, nosotros le llegamos a la gente que le tenemos que llegar desde ahora, ¿no? Por ejemplo, fue algo que... O Sergio Monsalvo, ¿no? Tenía unos cuadernos en los 90s,
Corriente Alterna. Corriente Alterna. Y, Claro. él decía, esta es la única revista que escoge a sus lectores, ¿no? Claro. Y Corriente Alterna, eso era, o sea, era un camino alterno, ¿no? Para cerrar, Alex, ¿crees que este ya sea el camino correcto, el camino alterno? El divorciarse ya de plano de un mainstream, el crear ya trabajo de autor. Es una forma de existir. Es una forma de existir. El asunto es importante aquí que requiere una inversión. Hay que hacerse de cámaras, de micrófonos, de consolas, luces. Y va a ser un asunto autogestivo. Y para que obtengas esos bienes, necesitas otra fuente de ingresos que te va a robar espacio. Y de alguna forma hay que estar lidiando con eso. No lo sé, Fernando. No sé si esa sea la mejor idea. Ahora estamos con esa tendencia. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si no todo esto se diluye en un mar de cosas iguales y que no haya diferencia. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Así es, y yo espero que las 5 personas que nos están viendo ahorita, o 6 o 15, creo que dejarlas pensando con esto, ¿no? Conversar siempre, ¿no? Correcto. Pues Alex, no sabes qué gusto me da charlar contigo, ya nos la debíamos. Ya nos la Y debemos. bueno, entre estas 3 cámaras, micrófonos, y muchas gracias amigos del Convite por tenernos, a Sara que está aquí siempre atentísima a la parte técnica, ¿no? Alejandro González. Muchas gracias, Fernando. Estamos Muchas gracias. listos para lo que venga. Hecho. Hasta luego.